Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Yasmín Elena Hernández Tiznado. Ella es doctora cum laude en filosofía dentro de la línea de racionalidad contemporánea por la Universidad de Guanajuato. Maestra en filosofía contemporánea aplicada con mención honorífica y licenciada en filosofía con línea terminal en investigación. Ambos grados son obtenidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora investigadora en Facultad de Filosofía y actual coordinadora de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. Sus líneas de investigación son intersecciones entre la filosofía, la tecnología y el arte, ponente en simposios, congresos y eventos académicos a nivel local, nacional e internacional. Cuenta con múltiples artículos publicados dentro de sus líneas de trabajo, así como capítulos de libros. Es docente actualmente en la Universidad Autónoma de Querétaro en los niveles de licenciatura y maestría, participando en los programas educativos de la Facultad de Artes y Filosofía. Bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra a Yasmín para que comience con la charla. Hola, buenos días a todos, todas, todes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a Camila por la presentación que hizo y a la doctora Carito por la invitación. Ha sido un gusto poder colaborar con ustedes y bueno, voy a dar inicio a mi plática. Voy a compartirles pantalla para que podamos ir realizándola. Camila, si me apoyas, muchísimas gracias. Aquí está. Voy a utilizar esta pequeña presentación a manera de acompañar el discurso que voy a estar compartiendo. He decidido titular la ponencia La filosofía y el arte frente al desafío del Tecnoceno. En este caso, lo que me interesa a mí analizar es cómo a partir de la revolución tecnológica ha habido múltiples cambios a nivel político, social, económico e incluso epistémico. En este sentido, mi pregunta es cómo la filosofía y el arte pueden conjugarse para tratar de adoptar una postura crítica frente al cambio y el desarrollo tecnológico. Nosotros tendemos a pensar que la revolución digital que se gestó en este y que ha tenido como gran auge en este primer cuarto del siglo XXI, tiene que ver con las pantallas que se introdujeron, con los múltiples dispositivos, pero no, va mucho más allá, ¿no? Ha reconfigurado las formas de existencia, hecho que emerjan nuevas formas de subjetividad y ha generado nuevos escenarios para la experiencia humana. Es desde ahí que me interesa a mí que el discurso de la filosofía de la tecnología pueda aportar herramientas para entender cómo los procesos de automatización han transformado la manera en la que los seres humanos nos pensamos en el mundo, cuáles son algunas de las implicaciones que eso tiene a nivel político, social y económico también, porque hay que reconocer que hay un proceso de desplazamiento que están viviendo los seres humanos en ciertas áreas donde los procesos se han automatizado. Nosotros recordemos que estos cambios se han dado de manera veloz en la última década sobre todo. Yo recuerdo que en el 2015 era sensación y noticia cosas como este pequeño video, del cual les pongo solamente un fotograma, donde hablaban de que captaban a un conductor de un Tesla dormido al volante, porque nos era como estar viviendo el futuro en ese momento, pensar en los coches autónomos. Hoy en día vemos que se ha normalizado mucho y que en realidad la expansión que tienen los coches autónomos no ha sido tal como la llegamos a imaginar. Lo mismo ocurrió con notas como la que aparece aquí en el 2021, donde se hablaba de inteligencias artificiales que harían jurisprudencia. Y muchos señalaban que, bueno, el futuro de los abogados estaba contado porque si ya teníamos una inteligencia artificial que era capaz de revisar documentos en una fracción de segundo, no iba a haber un ser humano, un agente humano que pudiera revisar toda esa información, ¿no? Entonces se hablaba mucho del primer robot que litigaba utilizando inteligencia artificial. Se llamaba Ross y esta inteligencia artificial detectaba el lenguaje humano y formulaba sólidos argumentos según los casos concretos. ¿Cómo trabajaba? Pues ofrecía juicios de valor de acuerdo a la jurisprudencia, almacenaba en su base de datos y a partir de eso él empezaba a interpretar. Podía detectar la ideología de un juez, rastreaba más de 10.000 páginas por segundo, podía descifrar el lenguaje humano, sus respuestas incluían citas legales y artículos para estudiar y utilizaba algoritmos para analizar sentencias que habían sentado jurisprudencia. Mientras más consultas recibía, más aprendía y aumentaba su eficiencia. Nosotros, la verdad es que lo que sabemos que pasó con Ross era un éxito y se hablaba mucho de él en 2021, fue que hubo muchos problemas legales por derechos de autor, porque hubo despachos que lo denunciaron porque toda la información y la base de datos con la que estaba siendo alimentada la inteligencia artificial había sido tomado de otro despacho que demandó a los creadores de esta inteligencia artificial
por una especie de robo de datos y uso ilegal y competencia desleal, porque estaban utilizando los propios resúmenes que ellos habían hecho de múltiples casos para entrenar a la inteligencia artificial, y este despacho jurídico decía, bueno, es que estás creando con nuestra propia información una máquina que va a desplazarnos. Entonces, ¿qué ha pasado? También IBM sacó una inteligencia artificial que se llamaba Watson y salieron laboratorios como el laboratorio de Biomedia que servían para diagnosticar de manera mucho más eficaz las enfermedades como el cáncer, tumores y todo esto. Entonces, sin embargo, nos dimos cuenta que todos estos discursos que hablaban de que en un futuro, y en un futuro corto, en un futuro relativamente cercano, la mayoría de los empleos iban a estar siendo ejercidos o desarrollados por inteligencias artificiales, es decir, por estos agentes no humanos que iban a desplazar a los seres humanos, cosa que primero que nada hay que puntualizar, no es nueva. Es decir, el desarrollo tecnológico siempre ha generado un desplazamiento recordemos nosotros el conflicto que hubo con los luditas, ¿no? En su momento, que cuando viene la revolución industrial, empiezan estos trabajadores textiles a ser reemplazados por las máquinas que automatizan los procesos de fabricación. ¿Y qué hacen los trabajadores al sentir la zozobra de que van a ser desplazados como mano de obra dentro de la fábrica? Pues destruir las máquinas. Algo así parece que es el escenario que nos ha tocado vivir en este primer cuarto del siglo XXI con la emergencia de la inteligencia artificial. Tenemos miedo respecto a cuál va a ser el futuro del empleo y cuáles son los alcances reales que está teniendo la inteligencia artificial. La ventaja que tiene la filosofía de la tecnología es que nos intenta ayudar a dar cajas de herramientas para entender cómo el cambio tecnológico ha sido una constante dentro de la historia de la humanidad y en este sentido también poder adoptar un posicionamiento crítico desde cuestiones como la ética para decidir qué cosas y qué decisiones sí podemos delegar en estos agentes no humanos como lo son las inteligencias artificiales y qué decisiones tal vez todavía deberían de depender exclusivamente de agentes humanos. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que se tiene que asumir y que estos entes no pueden asumir cuando estamos hablando de cuestiones jurídicas, de cuestiones médicas, cuando estamos hablando del riesgo que implica dirigir un coche autónomo, porque al final lo que hace la inteligencia artificial es seguir las órdenes que se le han dado por agentes humanos. Entonces, en el futuro del empleo, estos investigadores, que era Carl Bennett Frake y Michael Osborne, desarrollaron una proyección que señalaba que el 47% de los puestos de trabajo corrían el riesgo de ser automatizado gracias a la eficiencia de los algoritmos. Vemos una pequeña gráfica en la parte superior de la diapositiva donde se habla de que en el 2018, cuando ellos estaban haciendo como esta proyección, el 71% de las labores que ocurrían, labores de trabajo que se llevaban a cabo en el mundo, el 71% eran elaboradas por agentes humanos. El 29% estaban a cargo de una máquina. En 2022 se proyectaba que el 58% iba a haber una disminución significativa y que el 42% iba a ganar de manera considerable las máquinas este alcance. Lo mismo en 2025. Y entonces había como esta zozobra. Es cierto que ha habido un desplazamiento tecnológico y que muchos empleos se han automatizado. Sin embargo, esta proyección no se ha cumplido del todo. Algo que también necesitamos tener en cuenta es que lo que está ocurriendo dentro del ámbito de la inteligencia artificial va a una velocidad tan rápida que cuesta realmente hacer una proyección certera y puntual de lo que va a ocurrir. De pronto, muchos están hablando de la burbuja de la inteligencia artificial, es decir, estos oligopolios tecnológicos de Silicon Valley están buscando grandes inversiones, inyecciones de capital para el desarrollo de estas inteligencias artificiales y entonces nos están prometiendo más de lo que realmente estos puedan llegar a ser. Y nosotros estamos en gran medida pensando que van a tener un alcance y una proyección que tal vez cuando vemos pasar el tiempo nos damos cuenta de que si bien se están incorporando de manera creciente y que es algo que deberíamos, sobre todo los humanistas, pensar, y no solamente los tecnólogos, porque creo que también ese es uno de los grandes problemas que tenemos, en manos de quién estamos dejando las decisiones que están teniendo lugar dentro del ámbito tecnológico, en estos oligopolios tecnológicos radicados en Silicon Valley, que de pronto persiguen fines meramente económicos, o por el otro lado, en tecnócratas que no son capaces de
de ver desde una perspectiva mucho más crítica las implicaciones políticas, sociales y económicas que van a tener la incorporación de estas inteligencias artificiales. Pero bueno, algo que quiero matizar es justo esto, ¿no? Que hemos visto un alcance y un desarrollo fundamental dentro de la inteligencia artificial, sobre todo en el último cuarto de siglo. Del presente siglo, y que eso genera también una especie de zozobra dentro de las implicaciones que esto va a tener, no solamente por el desempleo tecnológico, que fue una de las cuestiones que más se habló en su momento cuando empezaron a popularizarse estos algoritmos y que, como vimos ahora en en el informe del desarrollo del empleo, pues en realidad no ha sido tan grande o avasallador como lo llegamos a imaginar hace una década, pero sí hemos advertido y hemos madurado en contemplar otros aspectos que tal vez en la discusión al principio no eran tan álgidos, no eran tan importantes, o al menos así lo parecían, y que en el presente estamos advirtiendo que son un verdadero punto de interés al que todos deberíamos acudir. Uno de ellos es y por ello formulo la pregunta que aparece aquí, ¿no? Uno de estos puntos es si podemos llegar a tener algoritmos verdes, es decir, podemos llegar a tener algoritmos que sean amables con el medio ambiente, responsables, que nos ayuden a cumplir la Agenda 2030, si podemos tener algoritmos que tengan un impacto mediado con el medio ambiente. ¿Esto porque la inteligencia artificial es sin duda hoy uno de los avances más, pero más relevantes dentro del último siglo? Sin embargo, las implicaciones que tienen no solamente se quedan, como lo mencionamos al inicio de la charla, en cuestiones políticas, económicas o sociales, también tienen que ver con cuestiones ambientales, como las emisiones de CO2, el uso de recursos naturales como lo son las tierras raras para producir cada uno de los mecanismos, porque al final del día algo que también olvidamos es que estas inteligencias artificiales, si bien son en todo caso tecnologías intangibles, es decir, tecnologías que no podemos tocar, al final del día dependen de toda una infraestructura tecnológica que sí requiere de materiales que provienen de la minería, de materiales que tienen un alto costo hídrico. Recordemos nosotros ahora que se volvió muy viral en redes sociales que todos hacían su imagen con el rostro de Ghibli y todo era diversión y todo estaba muy bien, hasta que de pronto salieron los ambientalistas y nos dijeron, recuerden que por cada una de esas imágenes que ustedes produjeron, se está gastando aproximadamente 1 litro de agua. Entonces, esto hace que también la filosofía tenga que empezar a preguntarse cuál es el costo que están teniendo, no solamente en términos económicos, sino el costo medioambiental que están teniendo el desarrollo de estos algoritmos, y si en verdad podemos pensar que podríamos llegar a construir algoritmos que sean verdes. Estos algoritmos con una emisión de CO2 en Querétaro, al menos les comparto, tenemos una crisis significativa históricamente. Yo radico ahorita en Querétaro, México. Es una ciudad que está marcada por una crisis hídrica desde su propio nacimiento. Uno de los elementos más emblemáticos de la ciudad son los arcos, que eran justamente que se utilizaban para traer agua a la ciudad. Y algo que está ocurriendo es que estamos recibiendo granjas de datos de empresas como las de Elon Musk, pero estamos desarrollando un proyecto en la industria pública y privada que se llama el Proyecto del Batán. Y este proyecto lo que está buscando es reutilizar aguas negras, es decir, aguas no aptas para el consumo humano, bueno, a través de estos mecanismos de filtrado para que se vuelvan utilizables para el consumo humano. Y entonces es una locura. Estamos usando agua limpia para bancos para granjas de datos, pero queremos hacer un proyecto de ley que no tiene el marco jurídico suficiente que pueda avalar y que no tenemos tampoco la normativa que nos permita ver hasta dónde, y que no tenemos la infraestructura tecnológica porque sería realmente costoso para poder utilizar o reutilizar para uso humano esta agua, ¿no? Que se está proyectando. Entonces, este tipo de situaciones se presentan no solamente en ciudades como Querétaro, sino en todo el mundo. Estos conflictos respecto al costo que está teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial, porque tal vez no todos estamos participando de los beneficios de igual manera que ofrecen estas tecnologías, pero el costo medioambiental que éstas producen, ese sí lo vamos a pagar todos y todas. Y en este sentido, es por ello importante que al momento de pensar la inteligencia artificial seamos sumamente críticos. Y ahí es donde surge la
filosofía como un discurso desde la filosofía de la tecnología para tratar de entender nuestro tiempo, para tratar de entender las implicaciones más allá de elementos meramente técnicos, sino también éticos, para entender las implicaciones medioambientales que están tomando o que se están teniendo al tomar estas decisiones. Y ahí es donde yo lo vinculo con el arte, ¿no? Algo que me parece bien interesante es si el arte puede aparecer en esta discusión frente a la automatización de gran parte de los procesos, como lo mencionábamos al inicio, desde coches autónomos que se han vuelto parte de la cosa más normal del mundo, desde estas inteligencias artificiales que son nuestros asistentes y que nos permiten traducir en tiempo real cualquier tipo de conversación, desde estos agentes como lo fue Watson con IBM y esa inteligencia que podía en todo caso diagnosticar con una precisión extraordinaria cuestiones como el cáncer. Hemos visto cómo se ha ido transformando el paisaje del mundo contemporáneo. Y aquí yo lo que me pregunto es hasta dónde el arte, de la mano de la filosofía, puede ayudarnos a tejer la última gran frontera, una especie de trinchera. Pero para esto me gusta matizarlo, porque muchos señalan, bueno, no, no, es que también el arte ya se está automatizando. Es que también podemos encontrar que en su momento, hace 5 años todavía, Dalí era una sensación, ¿no? Dalí era este sistema con el que se creaban imágenes de forma automática, tú solamente introducías el prompt y te daba ya la imagen. Lo mismo ocurrió con Midjourney y hoy tenemos Sora y tenemos muchos otros programas que se han ido creando y se han sofisticado con algoritmos cada vez más sofisticados que nos ofrecen esta producción de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el arte frente a esta automatización de los procesos que parece que también les alcance a ellos? Porque también la idea que nos decían es, cuando todos los empleos se automaticen, siempre tendremos al arte. Y entonces todos decíamos, bueno, no importa, que todo se automatice. Al final del día vislumbramos esta especie de utopía tecnológica en la que, liberados los cuerpos de las labores manuales que tendríamos que hacer, podríamos las mentes libres dedicarnos a la actividad creativa. Y sin embargo, advertimos que también los desarrolladores tecnológicos pues crearon estas plataformas que permiten procesos de automatización en la producción artística y por eso me interesa preguntarme si es el arte la última frontera que nos quedaba. Y a mí me gusta jugar con el sentido del arte como la última frontera. Por un lado, para así denunciar que los procesos de automatización facilitados por los algoritmos han llegado a un punto tal en el que incluso la labor artística que se creía puramente humana ya se está automatizando, pero también me gusta jugar con la idea de que el arte puede ser la última frontera, porque ahí puede ser que esté un elemento combativo que tal vez no hemos visto o no le hemos dado la suficiente importancia y que puede ser crucial para redefinir el futuro, no solo de la inteligencia artificial, sino de la humanidad como tal y de un cambio tecnológico dirigido, proyectado, consciente y responsable. Por esto, quiero como recuperar y recapitular algunos conceptos que van a ser importantes de aquí en adelante. Por un lado, estamos hablando de la revolución tecnológica, de esta cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo. ¿Por qué enfatizar que es la cuarta revolución tecnológica? Porque hemos tenido múltiples revoluciones tecnológicas que han generado un cambio significativo en el mundo. O sea, recordemos nosotros cuando se inventa la máquina de vapor, lo que eso significó para ese momento. Recordemos la primera, la segunda, la tercera revolución industrial, cada una de ellas han modificado de manera honda y profunda las maneras en las que vivimos, la organización política, las funciones del trabajador. Y hoy con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es vivir una nueva revolución tecnológica. Esa nueva revolución tecnológica mediada por la inteligencia artificial depende de algoritmos que tendemos a pensar siempre como algoritmos fríos, como algoritmos totalmente neutrales, y ese también es un error. Estamos pensando que la tecnología es neutral cuando no lo es. La filosofía de la tecnología nos enseña que la tecnología no es buena, no es mala, pero ojo, porque tampoco es neutral. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa decir que la tecnología no es buena, que la tecnología per se no es mala, pero que tampoco es neutral? Que al final del día, detrás de cada innovación tecnológica, hay ciertos sistemas de valores, hay ciertas formas que alimentan los usos para los que fue creado. Nosotros podemos decir, y yo siempre uso con mis alumnos en clase este ejemplo, ¿no? De yo tengo un arma y esa arma no es buena, no es mala, depende para qué la uso. Si la uso para agredir a otros, entonces es malo. Si la uso para defender a mis seres queridos, a mi familia de agresiones de extraños de otros, entonces puede ser que piense que es un uso justo. Pero al final del día, desde que esa arma fue creada,
no fue creada para plantar jardines de flores. Es decir, esa arma tiene una noción, tiene una naturaleza, un diseño, tiene una funcionalidad que fue diseñada desde antes y que le da también un sentido. En este sentido, con los algoritmos y las inteligencias artificiales, lo que tendríamos que preguntarnos es lo mismo. Los algoritmos no son asépticos, no son neutrales y no son apolíticos. Depende mucho de quienes los están Además, desarrollando. ¿Perdón? sí, te corto ahí para poder charlar sobre eso, que es interesante, que es esta idea que vos decís que no son neutrales. Yo creo también que están un poco diseñados para satisfacer a la persona, para satisfacer al humano, si no, no existirían. Entonces, lógicamente, es casi imposible que sean neutrales porque ya tienen un sesgo de... yo escuchaba acá en Argentina, igualmente sé que se da en otros lugares también, la idea de la inteligencia artificial como un psicólogo. Y cómo no existe una situación de neutralidad y cómo jamás va a ser un psicólogo porque ya tiene toda tu información metida dentro y siempre te va a dar una respuesta para poder satisfacerte, porque si no te satisface, no va a ser usado. Claro, totalmente. Y eso es un riesgo muy significativo porque estamos colocando el cuidado de nuestra salud mental, algo tan delicado, algo tan frágil, a un ente no humano sin ningún ápice de responsabilidad, porque no hay una, no hay una conciencia moral, ¿no? Al final del día somos nosotros los agentes quienes tendríamos que asumir las consecuencias de dichas implicaciones. Y como bien lo mencionas, ¿qué es lo que está pasando? Pues sabemos, o sea, también aquí en México se ha popularizado mucho que hay personas que están dejando el tratamiento psicológico porque ahora consienten y advierten que es mucho más cómodo estar contándole sus sentires a ChatGPT, porque ChatGPT te va a decir, como bien lo mencionas, justo lo que quieres escuchar. Y en el tratamiento psicológico muchas veces va a haber elementos confrontativos, es decir, el psicólogo como un experto, como un especialista, no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, va a acompañar tu proceso y acompañar ese proceso a veces va a implicar ver aspectos y caras de nosotros mismos que no queremos reconocer, de nuestra propia personalidad que tenemos que trabajar. Y eso es algo muy problemático porque las implicaciones que podría llegar a tener son muchas. Entonces, tendríamos que preguntarnos, porque también a lo que me parece que es muy peligroso del discurso que se está teniendo ahorita de es que la gente es irresponsable porque no entiende. No solo es la irresponsabilidad de la gente, también tiene que ver con la precariedad. Desconozco cómo esté la situación en Argentina, pero en México, o sea, estamos hablando de que asistir al psicólogo, una consulta psicológica y llevar un tratamiento que lleva años, o sea, no es barato, ¿no? Estamos hablando de que aquí la consulta ronda aproximadamente los 1,000 pesos, ¿no? Entonces, hablar de estar pagando 1,000 pesos por cada consulta psicológica a la que tú asistes o a la que tú vas, es realmente algo que no todas las personas pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces es importante que también nosotros tengamos claro eso, ¿no? Muchas personas acuden a estas tecnologías porque es con lo que cuentan, pero algunas otras de pronto se están yendo a ellas porque sienten que es mucho más fácil que confrontar realmente con un experto y con un profesionista las situaciones en las que todavía necesitan trabajar. El punto aquí es, ¿dónde están los marcos normativos? ¿Dónde están a nivel jurídico los marcos que delimitan lo que pueden o no pueden hacer estos asistentes virtuales? ¿Dónde está la regulación en materia que permita que quienes están desarrollando estas tecnologías asuman la responsabilidad por las implicaciones éticas que están tomando quienes están asistiendo de ellas, ¿no? Entonces, creo que también ahí tenemos un gran reto a nivel mundial, ¿no? La tecnología está avanzando tan rápido que no tenemos marcos normativos que nos permitan entender qué sí pueden y qué no pueden hacer. Y desafortunadamente hemos ido yendo a una especie de tropezones, ¿no? Se desarrolla la tecnología, empezamos a ver que vulneran a grupos, que marginan a minorías, que te violentan y que tienen implicaciones negativas y entonces empezamos a regular. Entonces sí, empezamos a generar marcos, pero esto lo estamos haciendo a contrarreloj, es decir, hasta que ya pasó, hasta que ya ocurrió la vulneración, hasta que ya ocurrió una situación grave, es que empezamos a generar todo un marco normativo y de pronto estamos dejando estos grandes oligopolios tecnológicos frente al sujeto de a pie.
y no podemos asumir o colocar toda la responsabilidad en el sujeto de a pie. El sujeto de a pie tiene que ser un sujeto crítico, reflexivo, claro. Hay que alfabetizarnos tecnológicamente. Esa es una responsabilidad fundamental para cualquier ciudadano del siglo XXI. Pero también hay que reconocer el papel que ocupa el Estado como un mediador entre estos agentes para saber lo que pueden y lo que no pueden hacer, cuáles son los límites y las posibilidades que estamos encontrando en ellos. Entonces, entender esas inteligencias artificiales desde la filosofía de la tecnología y no solamente desde la ingeniería, no solamente desde la informática, no solamente desde su funcionamiento técnico, nos va a ofrecer esas herramientas para ser cada vez más críticos con las tecnologías que estamos usando en el día a día, con las consecuencias e implicaciones que tiene que yo renuncie a mi tratamiento psicológico para que me asista por una inteligencia artificial que de pronto, justamente como bien mencionabas, Camila, me va a decir justo lo que yo quiero escuchar, pero tal vez lo que yo quiero escuchar no es lo que yo necesito escuchar. Entonces, es bien importante ver cómo el arte contemporáneo está también formulando discursos críticos frente a las implicaciones que se están teniendo con estos procesos de automatización de los algoritmos, como el arte digital, el net art, el arte electrónico, el arte algorítmico, han estado en esa conversación, que creo que es muy valioso que podamos tenerlo en cuenta. Pongo aquí algunas imágenes. Ay, me voy a... Parece que te muteaste o no sé qué pasó. Listo, ¿se oye, Camila? Ahora sí. ¿Sí? Sí, Ah, sí. perfecto. Sí. Entonces, a mí algo que me interesa muchísimo es ver cómo desde múltiples campos disciplinares estamos tratando de entender los cambios, transformaciones que está generando la inteligencia artificial y sobre todo cómo se está utilizando desde el ámbito de la videovigilancia, desde el ámbito de este proceso de automatización de múltiples empleos, desde la incorporación con usos tal vez no previstos de las inteligencias artificiales como ChatGPT, o sea, que la gente empezara a utilizarlo como su psicólogo de cabecera, creo que es algo que no vimos venir y que de pronto simplemente ocurrió. Pero la inteligencia artificial no solamente son estos modelos de lenguaje que se han popularizado, son también formas mucho más naturalizadas dentro del espacio público, como lo pueden ser los sistemas de videovigilancia. En este caso, la imagen que aparece en pantalla es de la joyería de Eva Nowa. Ella es una artista polaca que desarrolló esta joyería facial para evitar los sistemas de reconocimiento por el espacio público, o sea, estos sistemas de reconocimiento facial. Son joyerías, la que aparece en pantalla está hecha de latón, consta de tres grandes figuras, dos círculos y una pequeña tira que se ajusta a la frente de la persona y descansa sobre las cejas. Y entonces esta joyería facial permite ocultarse de los sistemas de reconocimiento facial que están colocados por todos lados. De igual manera, Eva Novak elabora esta máscara que aparece en pantalla, que si nosotros como seres humanos vemos totalmente el rostro de la persona que está detrás de ella, es decir, el anonimato simplemente sirve para mantenerlo frente a la videovigilancia que se ha exacerbado en el espacio público y que algunos, sobre todo gobiernos totalitaristas, han utilizado de manera muy eficiente para reprimir a quienes se manifiestan, para monitorear, vigilar y amedrentar. Pues entonces lo que hace Eva Novak es utilizar de manera política justamente su discurso artístico con estas máscaras faciales, con esta joyería facial, como una forma de posicionarse frente a la invasión de la privacidad a partir de los sistemas de reconocimiento facial que están instalados por toda la ciudad. Entonces, estas máscaras transparentes son transparentes para la vista humana, pero invisibles para las cámaras. La máscara bloquea las tecnologías de reconocimiento facial que a partir del juego de luces y sombras de la cara es capaz de detectar el perfil de las personas. Entonces, esta es otra de las máscaras que diseña Eva Novak, se llama la máscara incógnito y es una pieza elaborada con múltiples espejos triangulares que al momento de posarse la persona frente al sistema de reconocimiento facial, pues lo único que hace es regresarle su propia imagen, ¿no? Creo que algo muy interesante que está haciendo el discurso artístico contemporáneo es tratar de pensar su tiempo, es tratar de pensar formas contestatarias de entender cómo los algoritmos y las tecnologías se están usando también muchas veces con intereses políticos y con una finalidad de vigilar a quienes están detrás. Y es que algo que ha pasado es que mucho se habla de que la era de las inteligencias artificiales es la era marcada por una especie de panóptico digital. O
Se sabe todo de nosotros en todo momento, en todo, durante todos estos procesos, nosotros vamos dejando un conjunto de huellas en nuestro transitar por el espacio virtual, pero no solo por el espacio virtual, sino también por el espacio físico. Yo recuerdo sobre todo lo populares que fueron en 2019 las protestas en Hong Kong y cómo muchas personas, muchos de los manifestantes acudían con máscaras, muchos de los manifestantes acudían con tapabocas, acudían con paraguas, con sombrillas, porque estaban buscando evadir los sistemas de reconocimiento facial. Hong Kong es una de las ciudades más, o sea, con desarrollos tecnológicos de última generación y más tecnificadas a nivel global. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Las personas salían a manifestarse a la calle y para cuando llegaban a sus hogares, la policía estaba esperándolos para arrestarlos. ¿Por qué? Porque los sistemas de reconocimiento facial que estaban colocados por toda la ciudad los reconocía y arrojaba todo su perfil de datos para que pudieran ser detenidos, ¿no? Cuando estos protestaban de manera pacífica, cuando estos estaban protestando justamente por la violación al Estado de Derecho. Entonces, algo que encontramos es que artistas como Eva Nowak desarrolla estas máscaras como un discurso para tratar de entender y visibilizar cómo se está erigiendo una especie de panóptico digital. Todos usamos y nos sentimos y no podemos negar los beneficios que nos entregan las inteligencias artificiales, los procesos de automatización, pero algo que tenemos que saber es que cada vez estamos cediendo nuestro uso de datos. Todos tomamos nuestro teléfono y ponemos nuestra huellita para desbloquearlo. Le entregamos nuestros datos biométricos a estas empresas. ¿Qué es lo que hacen ellas con ello? ¿Qué es o qué tan seguros son, no? En México tenemos un debate ahorita álgido porque se está hablando de la incorporación de la CUR biométrica. Y entonces, si bien el discurso es que en realidad es en este primer fase de la curva biométrica un proceso voluntario, muchos se preguntan hasta cuánto va a dejar de ser voluntario para convertirse en la norma, ¿no? O sea, qué tan voluntario es un proceso en el que cuando yo quiero hacer un trámite frente a una entidad oficial, ante una institución oficial, me pide la curva biométrica, ¿no? Entonces, ¿qué tanta opción tengo yo para decidir o no? Y eso también es una crisis, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que muchos de nosotros participamos de manera voluntaria, pero también involuntaria de estos procesos, ¿no? De este monitoreo, de este seguimiento. Y por ello se vuelve Y hoy necesario en que día, nos interroguemos. sí, Ujú, claro. justo para agregarte también lo que estás diciendo, hoy en día, ¿qué banco, cuando querés hacer algún movimiento o crearte la cuenta, no te pide los datos biométricos de tu cara? O sea, que mires para acá, que mires para allá, si no, no lo puedes hacer. ¿Qué tan voluntario es Claro, eso? por supuesto. Y es que Entiendo que es justo por seguridad, pero ¿qué pero es que decías? esa seguridad hasta dónde es segura, ¿no? O sea, porque yo me pregunto, bueno, ok, pero ¿qué va a hacer el banco con esos datos? Y si lo hackean, y si los roban, y si los toman. O sea, hay, bajo este lema de una supuesta seguridad, hay una invasión al ámbito de lo privado cada vez más profunda. Hay una invasión al sujeto, ¿no? Tengo que ceder. Sí, en México también tuvimos hace ya, es como, yo creo que fue como 5 años, que era obligatorio entregarle al banco tus datos biométricos, si no, ya no podías tener la aplicación en el celular, ¿no? Ya no podías tenerla en el teléfono y solo ibas a poder ir a hacer retiros directamente en ventanilla, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, como que también muchos de estos procesos se nos presentan como voluntarios, pero en realidad nos damos cuenta de que hay una presión. ¿Quién de nosotras en realidad no se ve forzado a tener hoy en día correo institucional y cuando tú le das a aceptar términos y condiciones, pues aceptas todos los términos y condiciones que estas páginas te están poniendo? ¿Y qué es lo que muchas veces ocurre? Pues que están en un vocabulario tan técnico que es totalmente incomprensible para la mayoría de los usuarios y que además los términos y condiciones son tan amplios y tan extensos que difícilmente el ciudadano de a pie los lee con lupa, con detenimiento de las implicaciones que esto tiene. Entonces, sí, efectivamente, coincido contigo. Creo que es un reto tratar de darnos cuenta de cómo es que estos cambios y estos procesos de automatización están teniendo implicaciones en el ámbito ético, político, social y económico. Y la filosofía lo que intenta hacer de la mano de los discursos artísticos contemporáneos es abordar una mirada confrontativa también que nos permita pensar qué futuros son los que podemos construir a partir del desarrollo de estas tecnologías y en qué manera las inteligencias artificiales están generando estas otras interacciones que nos permiten problematizar, cuestionar y criticar esa especie de racionalidad automatizada, esa especie de racionalidad algorítmica que hoy en día está produciendo monstruos, ¿no? ¿Y en qué sentido estos monstruos? En la manera en la que los algoritmos están generando
o están articulando formas de vida cada vez más mediadas por la tecnología, lejos de agentes humanos que puedan asumir responsabilidades y que están incorporando dentro de ellos algunos sesgos. Y eso es algo que me gustaría abordar. Muy bien, pues muchas gracias, Camila. Te comparto. Mira, yo creo que es importante también tratar de entender cómo funcionan los algoritmos. ¿Qué es? Si bien nosotros queremos descifrar desde la filosofía de la tecnología las implicaciones que tienen, es importante que nosotros entendamos también cómo se han ido introduciendo de manera creciente en los más diversos y variados ámbitos de nuestra existencia. En este sentido, es fundamental que dentro de este proceso de alfabetización tecnológica que se vuelve una demanda necesaria para los ciudadanos del siglo XXI, pues entendamos cómo se están vinculando los algoritmos, una especie de racionalidad algorítmica emergente, que es lo que vamos a explicar ahora, y los sesgos algorítmicos. Nosotros mencionábamos al inicio de nuestra plática que los algoritmos no son neutrales, ¿no? Que las tecnologías nunca lo son, que al final del día siempre hay ciertas intencionalidades con las que fueron programadas, bajo los cuales fueron diseñados y ciertos sistemas de valores que permean. En este sentido, a mí lo que me parece interesante que podamos problematizar es cómo este sueño de la razón algorítmica que estamos viviendo en el presente está produciendo también monstruos, ¿no? Y hago como esta vinculación porque me gusta vincular la dimensión filosófica con la artística, con esta obra de Francisco de Goya, ¿no? Que es un aguafuerte que se llama El sueño de la razón produce monstruos y que se encuentra en el Museo Nacional del Prado, ¿no? Esta obra me parece que es sumamente potente para tratar de entender cómo hoy en día la racionalidad algorítmica también está produciendo y está dando a luz a nuevos monstruos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de racionalidad algorítmica? Hay un autor, es un filósofo francés contemporáneo que se llama Eric Sadan, y Eric Sadan tiene un texto de 2018 que se titula La silicolonización del mundo, ¿no? Y está hablando de cómo Silicon Valley, a partir de las tecnologías que está desarrollando, está llevando a cabo una especie de colonización tecnológica. Ya no es una colonización sentada justamente como en el ámbito geográfico de la toma de territorio, sino una forma de diseñar y de construir las narrativas de la vida a partir de las tecnologías y su sistema de funcionamientos. Voy a darme la libertad de buscar una pequeña cita de Eric Sadan que señala: robots clarividentes que instauran y legitiman, por medio del aura de sus conciencias sobreinformadas y altamente racionalizadas, una especie y todavía discreta de soberanía digital, destinada a administrar siempre, más ampliamente, por el mayor bien y con el menor riesgo, el trayecto del mundo del siglo XXI. Y es eso lo que estamos viviendo en los más diversos ámbitos de la vida, ¿no? Encontramos que ahora es un algoritmo el que decide si tú vas a tener acceso a un préstamo bancario para comprarte tu primera casa o no, porque pues las entidades bancarias han desarrollado estas inteligencias artificiales que les permiten ahora introducir el perfil de cada uno de los solicitantes y ver si es un perfil deseable o no. Y el problema es que cuando tú vas y tu préstamo fue o tu crédito fue rechazado, pues el banco no sabe bien a bien qué pasó, ¿no? Ellos saben que metieron tu perfil y que lo que les dijo la inteligencia artificial es que no eres un candidato idóneo, pero a veces el algoritmo funciona como una especie de caja negra. Sabemos que tiene entradas y salidas de información, pero no sabemos muy bien qué es lo que pasa allí. Y esos espacios de opacidad están generando que de pronto los sesgos que tienen los algoritmos no sean tan evidentes. Estamos desarrollando algoritmos que también deciden, en Estados Unidos se desarrolló un algoritmo que estaba decidiendo qué prisioneros tener una reducción de condena. Y empezaron a advertir que normalmente eran ciudadanos blancos quienes tenían esta reducción de condena, pero no pasaba así con las comunidades negras. Cuando empezaron a analizar todo lo que había detrás, se dieron cuenta que la inteligencia artificial había sido alimentada con bases de datos de los 50 y entonces que tenía un sesgo muy marcado y veía a las personas afrodescendientes como personas que tenían mayor probabilidad de reincidencia criminal y por ende no les daba este acceso a una reducción de condena que sí hacía con grupos de personas caucásicas. Entonces, encontramos que estamos depositando una especie de fe devocional dentro de lo que pueden o no pueden hacer los algoritmos y que nuestra perspectiva acrítica en la incorporación de los mismos, porque tenemos esta falsa idea de que la tecnología es neutral, no nos permite ver las consecuencias e implicaciones que está generando esta racionalidad algorítmica creciente. Y para ello me gustaría sobre todo evocar lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, nosotros pensamos por un momento que el desarrollo tecnológico garantizaría formas de vida más justas
justas para la mayoría de las personas en el mundo. Yo lo pienso mucho dentro de la literatura filosófica con la que contamos, que es La Nueva Atlántida de Bacon, que es una obra maravillosa donde el autor se dedica a narrar cómo estaría configurada una sociedad en donde el desarrollo científico y tecnológico proveería a todos sus ciudadanos y entonces generaría una sociedad pacífica, justa y donde los bienes estarían al alcance de todos. Era una especie de utopía la que desarrolla Bacon, porque Bacon creía que la ciencia y la tecnología nos tenían que servir para eso, para desarrollar formas de vida más plenas. El problema es que hoy en día en el desarrollo tecnológico nos estamos alejando de la utopía y nos estamos acercando casi cada vez más a la distopía, o en este caso estamos siendo lo que denominaría Gunther Anders en las tesis para la era atómica, escrita en 1959, una especie de utopistas invertidos. Y es que en este escrito que elabora Anders, dice, podríamos llamarnos utopistas invertidos porque mientras los utopistas corrientes son incapaces de producir realmente lo que puedan imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que realmente estamos produciendo. Es decir, el impacto medioambiental con la crisis hídrica que estamos viviendo, con las emisiones de CO2 producidas justamente por el desarrollo de estas tecnologías, el impacto en la minería, la contaminación, todos estos problemas que genuinamente se están generando a nivel medioambiental provocados por el desarrollo de la inteligencia artificial son solamente uno de los fenómenos que nos deberían de preocupar. Los sesgos algorítmicos son en realidad que han disfrazado de neutralidad tecnológica la discriminación racial, la segregación por cuestiones de género, son otro de los problemas que deberíamos de manera acuciante estar abordando. Hay una autora argentina que me parece extraordinaria que se llama Flavia Costa. Flavia Costa tiene un texto que se titula Tecnoceno, biohackers y otras formas de vida. Y el concepto de tecnoceno lo recupero desde los planteamientos de Flavia Costa, ¿no? Esta investigadora de la UBA que justamente señala que el tecnoceno vendría a ser una especie de época en donde hemos puesto en marcha tecnologías de tan alta complejidad y altísimo riesgo que estamos dejando hoy en el mundo, así huellas que no solamente ponen en riesgo nuestra propia supervivencia, sino de la supervivencia de las generaciones futuras. Y algo que me parece fenomenal dentro de la construcción discursiva de Flavia Costa es que ella también cuando está pensando en esta crisis generacional que estamos generando, no solamente está pensando en los animales humanos, en nosotros como seres humanos, sino también en los animales no humanos, es decir, en todas esas otras especies, en todas esas otras formas de vida que también están padeciendo las crisis y consecuencias que están generando a nivel medioambiental la crisis del tecnoceno, porque el tecnoceno vendría a ser una especie yo lo pienso siempre como una especie de matrushka, ¿no? Así estas muñequitas rusas en las que la abres y dentro hay otra. Yo creo que podríamos empezar en un primer momento con el antropoceno, ¿no? Reconocer el antropoceno como ese momento en el que el ser humano, esa época geológica en la que reconocemos que estamos dejando huellas tan grandes que están llevando a cabo la quinta extinción masiva de especies. Y dentro de esta visión antropocéntrica que ha primado dentro de la configuración de mundo que tenemos en Occidente, creo que cuando la abrimos dentro del antropocentrismo, dentro de esta crítica al antropocentrismo que se hizo en su momento, que muchos señalan que el antropocentrismo empezaría realmente con la primer bomba atómica, que es cuando el ser humano tiene esta posibilidad de desarrollar tecnologías con un impacto funesto de magnitudes de verdad inimaginables. Después, creo que dentro de esa matrusca, que es el antropoceno, viene el capitaloceno. Algunos críticos y teóricos señalaron que pues, el concepto de antropoceno era interesante porque ponía el eje de responsabilidad sobre los seres humanos y nos señalaba las implicaciones que estaba teniendo ese supuesto desarrollo tecnológico con miras al progreso, que al menos esa era la visión que teníamos en la modernidad todavía. Y entonces algunos dijeron, es que tal vez el antropoceno no sería el concepto adecuado, porque hablar de antropoceno es decir que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra tenemos la misma responsabilidad sobre el ecocidio, el impacto social, el impacto medioambiental que están teniendo esas tecnologías, y tal vez sería injusto, porque en realidad no son todas las personas, son ciertos grupos. Y entonces ellos hablaban tal vez de proponer el concepto o una categoría de análisis que sirviera para una
crítica mucho más puntual y proponían el concepto de capitaloceno. No es el ser humano como un ente que necesariamente es un ente malvado, que está destruyéndolo todo. Son ciertos seres humanos, son ciertos modelos económicos, son ciertos, y en este caso sería el capitalismo entendido no solamente como esta dimensión política, sino también como un modelo de vida. Y yendo más lejos, Flavia Costa lo que nos propone es, y por eso lo menciono que a mí me funciona muy bien la figura de las matruscas, creo que dentro de ese capitaloceno estaría dentro el tecnoceno, ¿no? Esta forma en la que la tecnología está marcando la complejidad del mundo presente y cómo está poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra especie y de otras especies. Este ejemplo del capitaloceno dentro, contenido dentro de lo que fue el tecnoceno, nos ayuda a tratar de ir entendiendo esas múltiples complejidades que nos habitan, ¿no? El concepto de antropoceno fue propuesto en 2000, en el año 2000, pero nosotros sabemos que al final del día muchas críticas contemporáneas se han esgrimido en torno al concepto. En su momento me parece que a nivel operativo fue sumamente útil para tratar de denunciar la manera en la que el ser humano se había puesto como en esta pirámide que lo llevaba a reconocerse como un ser superior por encima de otras especies y formas de vida, y con el capitaloceno de pronto lo que se hace es criticar la manera en la que un modelo económico está generando formas de socialización, de encuentro y precarizando también la existencia. Dentro de esa crítica creo que se encuentra justamente el tecnoceno. Y para hacerle frente al tecnoceno, creo que han sido muchos los artistas contemporáneos que han tratado de posicionarse, ¿no? Tratar de pensar si las humanidades, frente a estas crisis medioambientales, políticas, sociales, económicas, de desigualdad, marginación, que parece que esperaríamos nosotros que fueran desapareciendo conforme va desarrollándose la tecnología para configurar formas de vida más justas, pues está ocurriendo todo lo contrario y nos enfrentamos entonces a esta especie de distopías tecnológicas y distopías digitales. Y aquí es donde yo creo que el arte y la filosofía se pueden unir como formas de resistencia y de denuncia. Un ejemplo es justamente esta obra es una obra que se elaboró en 2008. Es un artista que pone una valla gigante en una de las carreteras más transitadas de Estados Unidos, y en este caso ella pone quiénes son en todo caso esas personas que hoy en día se pueden presentar como nuestros dueños. ¿Quiénes son estas figuras que tienen acceso a toda nuestra información? ¿Quiénes son estas figuras que tienen este conjunto de datos con los que pueden manipular de un día a otro la opinión pública? ¿Cuáles son los usos que se le da a esta información que entregamos de manera voluntaria dentro del espacio en red y que nosotros lo hacemos muchas veces sin tener claras las consecuencias e implicaciones políticas de gran alcance? Mencionábamos al inicio de la charla del día de hoy a Eva Nowak, esta artista polaca que hacía estas máscaras de joyería facial como una forma de señalar y de denunciar cómo el Estado estaba construyendo una nueva especie de panóptico digital. Pero también hablábamos de los sistemas de vigilancia que hay por toda la ciudad. Bueno, este es otro colectivo, este colectivo de activistas lo que hacen es usar el maquillaje facial. Entonces, ellas pintan figuras geométricas en sus rostros, lo cual hace que los sistemas de vigilancia que hay por la ciudad no puedan identificarlas, ¿no? Esto lo hacen con fines justamente eso, de que las marchas, de que todavía estas formas de protesta que pueden llegar a tener los ciudadanos para denunciar los abusos, cuando estos abusos los cometen quienes se supone que deberían de protegernos, los están llevando a cabo, pues una forma de proteger, de reivindicar ese derecho a la protesta que tenemos los ciudadanos en los países libres. Y ese es solamente un ejemplo, ¿no? En México tenemos situaciones muy, pero muy dolorosas de nuestra historia reciente, como lo es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y algo que pasa de manera fuerte con la obra de los 43, bueno, con la situación, con la manera en la que el Estado obró, es que pues nosotros podemos decir que fue un crimen de Estado, ¿no? Lo que ocurrió, más allá de lo que dijo Murillo Karam cuando salió a declarar y señaló la verdad histórica, será esta. Me parece que lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es justamente un caso
de lo que no debería volver a pasar, de lo que en los estados libres, donde se supone que tenemos ciertas garantías, no debería de estar ocurriendo. Y algo que también me parece que, y traigo este ejemplo, es porque nos vincula, ¿no? Creo que tuvimos a colegas, personas de Argentina que se acercaron, peritos que ayudaron durante todo este proceso y que llegaron y dijeron de manera contundente, la evidencia científica rechaza la historia oficial que el Estado está ofreciendo al decir que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula, ¿no? Eso no es posible, ¿no? No con llantas, con madera, con palos, eso no es posible, ¿no? O sea, tuvimos peritos argentinos que vinieron a México, hicieron todo el proceso y rechazaron y dejaron muy claro que la evidencia científica que se tenía no avalaba la historia, esa historia oficial que Murillo Karam quería en ese momento declarar frente a los medios. Y ahí es donde sale y aparece la obra de, de Rafael Lozano Hemer, ¿no? Es un artista mexicano que elabora esta pieza. Déjame ver si puedo ponerla, Camila. Dura un par de segunditos nada más. No sé si tenemos oportunidad. ¿Crees que se Sí, pueda? sí, 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 obvio. A ver, déjame ver si puedo compartir el audio para que también se escuche. Dura solo un par de segundos. Ya está. A ver, creo que ahí está. Nivel de confianza: es una pieza de arte interactivo que consta de una cámara de reconocimiento facial entrenada con los rostros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, México. Al situarse frente a la cámara, el sistema utiliza algoritmos para encontrar los rasgos faciales de los estudiantes más parecidos a los suyos, generando un nivel de confianza que muestra qué tan acertada es esta coincidencia, expresada como porcentaje. Los algoritmos de vigilancia biométrica utilizados, Eigen, Fisher y LBPH, suelen ser utilizados por las fuerzas militares y policiales para buscar personas sospechosas, mientras que en este proyecto se utilizan para buscar víctimas. La pieza nunca logrará una coincidencia positiva, ya que sabemos que los estudiantes probablemente fueron asesinados y quemados en una masacre en la que participaron el gobierno, las fuerzas policiales y los carteles de la droga. Pero el lado conmemorativo del proyecto es la búsqueda incesante de los estudiantes y la superposición de sus rostros con los rasgos faciales del público. Esta pieza me parece que es valiosa porque nos enseña cómo los artistas están apropiándose de la tecnología para crear contranarrativas, no para generar estos sistemas de vigilancia, no para seguir oprimiendo a los ciudadanos, no para seguir acallando las voces de quienes han sido violentados, sino todo lo contrario. Es decir, toman, se apropian de las tecnologías, las usan de manera crítica. No es accidentado que Lozano Hemer produjera esta obra 6 meses después de que habían desaparecido los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No es accidentado que para producir su obra eligiera los sistemas de reconocimiento facial que sabemos que son utilizados normalmente por el Estado para la videovigilancia de sus propios ciudadanos. ¿En nombre de qué? De la seguridad. Entonces, Lozano Hemer lo que nos muestra acá es que la tecnología puede tener esa potencia también, puede tener esa potencia de crear contranarrativas, que son los artistas, que son los humanistas, quienes tienen un papel así fundamental. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen esa capacidad de ayudarnos a entender, a sensibilizar, a visibilizar, pero también a denunciar. Y creo que los casos como los de este colectivo inglés que les mencionaba de maquillaje facial, el caso como esta artista polaca, Eva Nowa, con sus joyerías faciales, están allí siendo combativas, están allí tratando de presentar formas de apropiarse de la tecnología como maneras de denuncia también, como formas de resistencia frente a un mundo en el que las tecnologías lejos están de cumplirnos esa utopía o esa promesa de utopía tecnológica y se acercan cada vez más de manera lacerante a una especie de distopía. Y entonces aparecen ellos como una forma de resistencia, aparecen ellos como una forma de decirnos que no todo está perdido y que todavía podemos, desde los discursos artísticos contemporáneos, producir obras que mediadas por la tecnología pueden denunciar lo que hace también, en todo caso, el sistema, el Estado. Pueden ayudarnos a entender. Y entonces por eso yo formulo esta pregunta, ¿no? Tal vez nosotros podríamos preguntarnos qué tanto es real, ¿no? De lo que estamos viendo en estas pantallas, qué tanto es real esta racionalidad algorítmica que parece lo media todo, ¿no? El ámbito económico, financiero, social. Y frente a ese interrogante de si el sueño de la razón algorítmica produce monstruos,
pues nos damos cuenta de que sí produce monstruos y que entonces es un reto el que los ciudadanos del siglo XXI tengamos que comprender de manera crítica el uso de los algoritmos, no solamente su funcionamiento a nivel técnico, porque si todos los problemas que tuviéramos se resolvieran solamente comprendiendo a nivel técnico el uso de los algoritmos, el problema sería relativamente fácil de resolver. No, el objetivo es pensar cómo estos algoritmos están mediando, están generando, están abriendo formas de vida y están proyectando formas de futuros, y tendríamos que preguntarnos si en realidad nosotros estamos participando de esos futuros y de qué manera esos futuros se están materializando y si son realmente el futuro hacia el que queremos ir. Advertimos que los algoritmos se introducen de manera creciente en las más diversas formas de nuestra existencia a través de estas entradas y salidas de información, pero también nos damos cuenta de que la decisión humana está siendo cada vez eh, desplazada, ¿no? Este título que les pongo acá, esta pregunta, la recupero de Néstor García Canclini. Néstor García Canclini es justamente un antropólogo que escribe en 2019 un libro que se llama Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Y justamente lo que pone sobre la mesa Néstor García Canclini es hasta dónde estamos nosotros relegando decisiones que deberían ser todavía tomadas por agentes humanos, con todas las implicaciones que eso lleva, a agentes no humanos, ¿no? ¿Hasta dónde estamos los seres humanos, los ciudadanos, en las sociedades tecnológicamente avanzadas y mediadas en las que existimos, siendo reemplazados por estos sistemas? Porque bien lo menciona Canclini, ¿no? Dice, hay un lugar donde hubo derechos y ahora lo único que nos queda es perplejidad, el de los ciudadanos en el capitalismo global y electrónico. Parece que se están socavando de manera creciente muchos de los derechos que se habían ganado. Encontramos que los usos neoliberales de las tecnologías están manteniendo y ahondando las desigualdades crónicas del capitalismo. Y esto es importante decirlo. No es que la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la manipulación mediática no existieran antes de las redes sociodigitales, antes de las plataformas. No, no, no. Han existido todo el tiempo. Pero algo que no podemos negar es que los usos neoliberales de las tecnologías sí están ahondando las desigualdades, sí están en todo caso marcándolas de manera cada vez más honda y profunda, y que por eso tenemos el reto de tener que apropiarnos de estas tecnologías y generar contranarrativas. ¿Y quienes lo están haciendo hoy? Yo te puedo decir, son los artistas. Son los artistas quienes están tomando la batuta de repensar los usos de las tecnologías más allá de usos neoliberales. Son los artistas quienes están tratando de apropiarse de estas tecnologías para crear contranarrativas que sean combativas, que sean críticas, que sean reflexivas. Y eso me parece que es algo que debemos reconocerles. Nosotros sabemos que cada vez es más creciente el uso el concepto de tecnopolítica, ¿no? Recordemos lo que pasó con la primera campaña de Donald Trump cuando llegó al poder y que fue todo el escándalo con Cambridge Analytica, esta consultoría que se supone robó datos desde a los usuarios de Facebook, y entonces a partir de ello diseñó, tomando el perfil de los 5 grandes, perfiles psicológicos para que le apareciera publicidad muy específica a los usuarios de esta red social. Y entonces tenemos que reconocer que hoy en día estamos transitando en una tridimensionalidad de la existencia y de nuestros papeles. ¿Por qué? Porque por un lado no podemos dejar de pensarnos como ciudadanos, pero el punto es, ¿qué significa ser ciudadano en la era digital? Y además de ser ciudadanos, pues hoy en día lo que ha permeado y lo que prima dentro de estas sociedades capitalistas es nuestro papel como consumidores. Pero ahora ya no solamente consumimos productos, objetos, ahora hay una economía del tiempo que es la que sustenta, ¿no? Tú ya no compras un disco, ahora pagas tu suscripción de Spotify. Tú ya no vas al cine, tú pagas tu suscripción de estos sistemas de streaming. Tú ya no vas, y entonces estamos también generando esta nueva economía del tiempo donde hay autores como filósofos de la tecnología, como Javier Echeverría, que hablan del concepto de feudalismo digital. Dice que hay una nueva especie de modelo económico que es mucho más cercano a una especie de feudalismo. ¿Por qué? Porque en el feudalismo estaban los señores feudales y por el otro lado estaban los siervos, que eran quienes trabajaban la tierra para los señores feudales. Pero pues la tierra siempre era de los señores feudales. Y algo así pasa en las redes sociodigitales. Tú y yo hemos devenido en una especie de trabajadoras, de siervos, que actualizamos nuestro perfil de Instagram, actualizamos nuestro perfil de redes sociales, las que ustedes quieran, de manera creciente, nos mantenemos muy actualizados, pero a quien le beneficia todo eso que tú estás haciendo es justamente a estos oligopolios tecnológicos, ¿no? Son, no sé, a Meta, ¿no? Que tú te estés comunicando, que estés produciendo datos, que estés compartiendo, que estés generando, produce para ellos riqueza. Entonces, hemos devenido en una especie de ciudadanos consumidores, pero también
usuarios. ¿Qué diferencia tendríamos que preguntarnos? Es la que hay entre una dimensión y otra. ¿Dónde comienza y dónde acaba el ciudadano? ¿Dónde comienza y dónde acaba el usuario? ¿Dónde comienza y acaba el consumidor? Porque parece que en el espacio virtual... Te volviste a mutear. No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Ya se oye? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo que me parece muy valioso es justamente pensar que en los espacios virtualmente construidos, mediados por estos algoritmos, esa tridimensionalidad de nuestra existencia, de reconocernos como consumidores, productores y ciudadanos, también implica reconocernos como consumidores, productores y productos. ¿No? Al final hemos devenido también en una especie de producto donde nuestros datos están al servicio de estos oligopolios tecnológicos y quienes los mercantilizan y comercializan con fines meramente económicos y donde no siempre el bien común es lo que está de por medio. Y entonces necesitamos tener que repensar los usos de las tecnologías y necesitamos marcos muy robustos que nos permitan entender el papel que éstas están ocupando. Desafortunadamente eso no va a ocurrir hasta que no adoptemos un papel más crítico y combativo, hasta que no imaginemos formas de resistencia. Y creo que ahí es justamente donde está el reto. Voy a leer esta cita de Canclini que señala: sumiremos que los GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, al reformatear el poder económico político, redefinen el sentido social, los hábitos, el significado del trabajo y el consumo, la comunicación y el aislamiento de las personas. No son solamente los mayores complejos empresariales e innovadores tecnológicos, también reconfiguran el significado de la convivencia y de las interacciones. Y eso creo que eso es lo que no hemos visto. Esta revolución tecnológica de la que hemos hablado desde el inicio de esta charla no solamente tiene que ver con la introducción de pantallas, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, no, tiene que ver con cómo de manera honda y profunda se ha modificado la manera en la que vivimos, la existencia, la subjetividad del individuo, de qué manera es que los significados, el sentido de la comunidad, la convivencia, el trabajo, se reprogramó a partir de estos algoritmos que de pronto nos parecen muy lejanos, muy distintos, pero que no, son algoritmos humanos, demasiado humanos y tan humanos que tienen sesgos, tan humanos que han incorporado los sesgos que tienen sus programadores, que han incorporado los sesgos de sus diseñadores y que bajo la premisa de neutralidad tecnológica con la que nos movemos la mayoría de los ciudadanos de a pie, no alcanzamos a ver. ¿Qué son los sesgos algorítmicos? Es algo que deberíamos de preguntarnos todos, y por qué es que son tan importantes que los podamos abordar. ¿En qué medida los sesgos algorítmicos también tratan de ayudarnos a entender que la tecnología, como lo mencionábamos al inicio, no es buena, no es mala, pero tampoco es neutral? Y entonces necesitamos reconocerla para entender cómo es que los algoritmos están generando una especie de idea falsa sobre neutralidad tecnológica, es decir, le quitamos el lugar a un agente humano para que no vaya a ser su juicio sesgado el que dictamine sobre una cuestión y se lo concedemos a un algoritmo. El problema es que no vemos que ese algoritmo también puede estar contaminado. ¿Por qué se puede contaminar un algoritmo? Puede ocurrir por múltiples cosas. Se puede contaminar un algoritmo porque la base de información con el que fue entrenado está contaminada, tiene prejuicios raciales, de género, de cualquier tipo, o puede ser que los mismos programadores en el momento de desarrollar el algoritmo incorporaron ciertos sesgos que pudieron haberlo hecho de manera consciente o inconsciente. Y eso nos lleva a tener que preguntarnos en el escenario contemporáneo si no es que los algoritmos son racistas o sexistas. Y eso supone una crítica a esa supuesta neutralidad tecnológica con la que el ciudadano promedio vive con los algoritmos. ¿Por qué? Porque los algoritmos tejen redes de sentido, tejen redes entre cosas y personas, reducen nuestras decisiones a la hipersimplificación propia, la racionalidad algorítmica que se mueve en el ámbito meramente estadístico y que dice limitarse a describir, pero que en realidad las más de las veces lo que hace es prescribir. Y entonces tendríamos que preguntarnos cómo es que los sesgos algorítmicos son realmente una crisis, hasta dónde es que la racionalidad algorítmica emergente dentro de nuestras sociedades tecnológicamente mediadas nos ofrece la falsa ilusión de poder, de libertad y de autonomía que se oculta muchas veces detrás de la opacidad de los oligopolios que están detrás de estos algoritmos y que al final lo que tenemos que reconocer es que estos algoritmos aperturan
y constriñen el marco de posibilidades sobre las que podemos proyectar y que nuestras visiones de mundo van a estar mediadas siempre por ese lenguaje binario de que hablan los algoritmos y del que vamos a ser analfabetas a menos de que tomemos la responsabilidad de desarrollar un pensamiento crítico sobre la naturaleza de los algoritmos, sobre la necesidad de considerar los efectos que tienen, sobre la forma en la que entender que los algoritmos no son neutrales, no son imparciales, no son, y su labor nunca es aséptica, nunca es apolítica, porque estos lo que hacen es encuadrar y reglar a los procesos, la gente y los lugares. Y es desde ahí que el sueño de la razón algorítmica debe dejar de producir estos monstruos, ¿no? Al final no es esta charla como una exhortación a abandonar a la tecnología, sino todo lo contrario, a reconocer las dimensiones y las potencias creadoras que tienen, pero también los efectos nocivos que provocan. Ver la tecnología desde un enfoque crítico no significa su rechazo total y tajante, implica un uso responsable de la tecnología. Entonces, por eso lo matizo aquí, ¿no? Si el sueño de la razón algorítmica es capaz de producir monstruos, ¿debe esto traducirse en una renuncia a los algoritmos? Pues no, la verdad es que no necesariamente, ¿no? Nosotros podemos entender que este sueño de la razón algorítmica que produce monstruos como la desigualdad, la violencia, la injusticia, la marginación, la segregación y que replica estereotipos raciales, de género, no son las únicas cosas que podemos extraer de ellos. Sí existen estos monstruos que ha generado la racionalidad algorítmica, pero el punto y el papel que nos queda a nosotros, los humanistas, artistas, filósofos y demás, es resignificar, reapropiarnos de estas tecnologías para pensarlas de forma crítica y generar contranarrativas que nos permitan pensar y proyectar los futuros que aún es posible imaginar. Entonces, yo hasta aquí dejaría como mi intervención. Me gustaría dialogar contigo, Camila, al respecto, pero mi exhortación sería eso, ¿no? Ser crítico frente a la tecnología no significa volverse tecnófobo. Ser crítico frente a la tecnología no significa renunciar a los beneficios que ésta nos da, pero sí significa volvernos y devenir en una especie de agente que sea dentro del uso que tiene con la tecnología responsable, de un agente también combativo, y que esto implica también depositar una responsabilidad sobre el papel que ocupan las humanidades. Yo creo que hoy estamos viendo frente a la revolución tecnológica, hoy más que nunca las humanidades son necesarias. Hoy más que nunca necesitamos abogados, hoy más que nunca necesitamos artistas, hoy más que nunca necesitamos filósofos, hoy más que nunca necesitamos personas que piensen las tecnologías no solo desde su dimensión técnica, sino desde los efectos que produce y las formas de convivencia que materializa. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Em, Voy a ser breve con algunas cosas que me quedaron, ¿no? Porque sé que creo que ahora tenés una clase. Em, Nada, algo para agregarte también a lo que estabas hablando. En octubre salió una publicación de una empresa sobre una mujer, una actriz de la IA, que se llamaba Tilly Norwood, no sé si la tenías, que era una publicación, digamos, de super, como el perfil de Instagram de esta mujer creada con IA, que decía, en un mismo día te hago una escena de acción, te grabo una película romántica y te gano un Oscar. Ni bien sale esto, obviamente la comunidad de actores, digamos, salió a hacer una marcha como diciendo, che, o sea, esto no. Pero bueno, sí, como que al fin y al cabo con esta charla me queda y me cierra un poco como la idea de, yo cuando veo esta publicación hace 2 meses atrás, digo, ya, es como que no les queda lugar que, que abarcar, digamos, o sea, ya llegaron hasta el cine, digo, o sea, es como que, y hay gente que no va a notar la diferencia, es lo mismo una persona en IA a una persona real, lo que no es lo mismo es lo que se le paga. Claro. Claro, no, y al final del día yo no sé si sería lo mismo, ¿sabes? Porque un agente de guía no va a rechazar papeles. O sea, un agente de IA va a decir justo lo que lo pongan a decir. En cambio, tú y yo, como agentes humanos, así te paguen, de pronto sabemos que tenemos principios, que tenemos ciertos valores que permean lo que podemos y lo que no podemos hacer. Porque también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que verlo muchísimo más lejos y complejo, ¿no? O sea, ¿por qué la industria cinematográfica que gana millones de pronto está buscando reducir costos a partir de desplazar a los actores? Porque una inteligencia artificial no se cansa, una inteligencia artificial no necesita dormir, una inteligencia artificial no necesita comer, pero tampoco una inteligencia artificial tiene un código.
¿no? Ético. Una inteligencia artificial no necesariamente se va a oponer, ¿no? A interpretar o a decir ciertas líneas, ciertos papeles, ciertas posturas, porque recordémoslo, el cine nunca es neutral, ¿no? El cine forma parte también de esos aparatos de los que emanan ciertos discursos, ciertas formas de ver y entender el mundo. Entonces, yo lo que te diría, yo en esta licenciatura que coordino, que es la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, hay una materia que se llama Crítica de la Cultura Audiovisual y justo es una de las materias que doy y hablamos del fenómeno cinematográfico, ¿no? O sea, cómo las imágenes también educan. Hay una cita maravillosa que me gusta mucho para entender una imagen, que es una imagen, y es de José Luis Brea, y José Luis Brea siempre lo dice, una imagen es un complejo trenzado de intereses de representación de clase, género y raza. Y eso es algo que no podemos olvidar. Entonces, que estas imágenes fabricadas ahora por la industria hollywoodense sean imágenes hechas con inteligencia artificial, con entes no humanos, pues claro, me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es otra vez la reducción del sujeto, la dimensión de la instrumentalización de la identidad. Entonces, sí, obviamente a una actriz hay que darle descanso, tiene que comer, tiene que dormir, tiene una visión, tiene una postura política, pero a una inteligencia artificial no le tienes que pagar derechos laborales, no descansa, está disponible 24/7 y te evitas todos los escándalos y problemas que puedan generar, ¿no? Y siempre dice lo que tú quieres que diga, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante que pensemos cómo está creciendo de manera gradual y está incorporándose en los más diversos ámbitos de la vida la inteligencia artificial y cuáles son las implicaciones que esto tiene, ¿no? A nivel económico creo que está obvio, ¿no? O sea, el desplazamiento de actrices, de actores, pero también a nivel, yo diría, ideológico y político, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una industria creada con entes no humanos en los que la dimensión ética y política se diluye totalmente? O bueno, no se diluye, más bien yo diría se invisibiliza, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando la charla y ya despedirnos, hoy al principio de la charla vos dijiste algo que me quedó resonando y me gustaría bastante traerlo de nuevo acá y ya despedirnos, vos dijiste que no todos podemos acceder a la inteligencia artificial, lo cual es cierto, pero nunca había pensado en el tema de todos vamos a acceder, por así decirlo, a los desastres que eso conlleva o a los ataques del medio ambiente que eso conlleva, aunque no lo usemos. Claro. Eh, sí, no, no, sí, sí. Sí, no, y a mí me parece que eso es una de las cosas que tenemos que advertir, ¿no? Que tenemos que adoptar. Si bien estamos viendo el crecimiento inesperado y a una velocidad totalmente inimaginable de la inteligencia artificial, algo es muy real, es que hay muchas personas que todavía no tienen acceso a la misma, ¿no? Y yo ni siquiera voy muy lejos. Durante la pandemia en México, creo que fue muy evidente la cuestión de que la brecha digital sigue siendo una realidad. O sea, en México el 70% de la población tiene acceso a internet, a un dispositivo y demás, pero ¿qué pasa con ese otro 30%, no? Cuando vino la pandemia tuvimos comunidades de personas que no pudieron seguir realizando sus actividades, tuvimos niños, infancias que tuvieron que detener sus procesos de enseñanza-aprendizaje porque no tenían una pantalla, porque no tenían una conexión estable a internet para poder tomar sus clases. Enfrentamos familias de 5 hijos en los que solo había un único dispositivo en el que tenían que conectarse. Entonces, es una realidad de que vivimos en un mundo en el que no todos estamos participando de igual manera de los beneficios que ofrece la tecnología, pero lo que sí es muy preocupante es que esos costos medioambientales que está teniendo la tecnología, eso sí los estamos padeciendo absolutamente todos. Y ese sí lo estamos pagando todos. E incluso me atrevería a decir que muchas veces los costos los pagan quienes menos disfrutan de esta tecnología. Los costos los pagan quienes están haciendo minería en condiciones deplorables para obtener las tierras raras que necesitan para producir los chips que hay detrás de estos dispositivos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante ver la complejidad del fenómeno tecnológico y de la revolución digital que estamos viviendo, porque muchos estudios se enfocan en un pequeño aspecto que no es malo, obviamente tiene sentido, lo hacen para verlo a profundidad, pero que el problema es tan complejo que no se reduce esto a decir, sí tengo teléfono o no tengo, ¿no? O sea, de pronto acá en México es muy común tener así como colegas que dicen, no, 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 yo estoy en contra de la tecnología, quiero ser más libre, más combativo, entonces yo no tengo teléfono inteligente.
como si eso hiciera que realmente las cosas cambiaran, ¿no? No, necesitamos otras posturas, necesitamos otros lugares de enunciación, necesitamos, y yo creo sinceramente que los artistas nos están marcando la pauta, que los artistas están tomando su papel como agentes transformadores, como agentes que nos invitan a pensar que otros mundos aún son posibles y que la filosofía y el arte pueden ser bastiones de lucha para pensar que otros mundos todavía son viables. Bueno, Yasmín, muchísimas gracias por la charla. Realmente disfruté mucho la charla, poder compartir con vos. Siento que da para mucho rato más, pero bueno, ninguna de las dos se puede, pero es muy interesante.